extradición. Alguien que me ayude con la lectura del artículo 8 del Código Penal, por favor. Artículo 8. Extradición. La extradición solo puede intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos, ni por delitos comunes conexos con aquellos. Muchas gracias. Ahora el 27 de la Constitución. Derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político con destino al país que lo persigue. Muchas gracias. Bueno, atendiendo a la lectura de estos dos artículos, y le colocamos ahí, ¿verdad?, a la Constitución, ver el del Código Penal, y del Código Penal, ver el de la Constitución. Atendiendo a esos artículos, ¿cómo podemos definir la extradición? Todos hemos escuchado la extradición en las noticias todos los días. ¿Qué entendemos por extradición? Solicitar a una persona que está en otro país Es para correcto. ser juzgada. Para ser juzgado, es correcto. Y la extradición es el mecanismo internacional mediante la cual un Estado requiere a otro Estado la entrega de una persona para ser juzgada por un acto delictivo. La extradición, repito, es el mecanismo internacional por medio del cual un Estado requiere a otro Estado la entrega de una persona para ser juzgada por la comisión de un acto delictivo. La extradición es de naturaleza privada, aunque el derecho penal está dentro de la rama del derecho público. La extradición se encuentra dentro del derecho privado internacional, en virtud que se da entre estados. Cuando este tratado se lleva a cabo entre dos estados, es un tratado bilateral, y cuando se realiza por más de 3 estados, es un tratado multilateral. Ahora bien, ¿para qué sirve la extradición? ¿Se recuerdan ustedes en las películas del lejano oeste, donde van huyendo los delincuentes, los persigue el comisario, pero cuando cruzan el río
ya están del lado de México, ya no los pueden perseguir, porque solo son culpables en el estado en el que cometieron el hecho delictivo. Eso es en las películas. Ahora bien, en el presente, ¿para qué sirve la extradición? Para que la persona que reciba la pena cumpla la pena o que se fue juzgada o se le va a juzgar. Ah, correcto. Para que se juzgue a una persona con las leyes de su país. Sí podría ser. Correcto, ¿alguien más? Para poder aplicar el artículo 5 de extraterritorialidad de la pena. ¿Y por qué se aplica el de extraterritorialidad? Porque, por ejemplo, los incisos del 1 al 4 sobre el principio de nacionalidad o personalidad, pues explica cómo, pues, aunque sean matemáticos y hayan cometido crímenes en otros países, el país lo va a juzgar conforme a las leyes de aquí en Guatemala. Conforme a las leyes. Sí, eso es lo que dice el principio de extraterritorialidad. Pero ¿por qué hay que traerlo? ¿O por qué hay que entregarlo? Convenio entre los países, licenciado. Por convenio, sí, eso sí, por acuerdo entre los países. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para que los actos delictivos no queden impunes en virtud de las fronteras dentro de las cuales se aplica la ley. Vamos a ver que para la extradición se deben de cumplir ciertos principios. Principio de legalidad. ¿Qué es para nosotros el principio de legalidad? Debe de estar en la ley. Ese es el principio de legalidad. ¿Qué más? No hay delito sin ley. Ajá, no hay delito sin ley. ¿Qué dice el principio de la ley? Es que no hay delito sin ley y no hay pena sin ley. Todo tiene que estar escrito en materia penal. Eso es lo que dice el principio de legalidad. Ahora bien, en materia de extradición, solo se puede llevar a cabo la extradición entre aquellos estados que han convenido o han celebrado tratados de extradición, y únicamente se pueden extraditar por los delitos que se han establecido en el tratado. Fuera de los delitos que se establecieron en el tratado de extradición, no se puede solicitar o requerir una extradición. Eso es lo que dice el principio de legalidad. La extradición solo se puede llevar a cabo entre los estados que han suscrito ese tratado, y solo por los delitos que quedaron plasmados en ese tratado. No se puede requerir a una persona por un delito que no esté en el tratado. Ahora bien, hay una excepción al principio de legalidad, y es el principio de reciprocidad. Principio de reciprocidad. ¿Es con ese o con C? Este quiere decir que aunque no exista tratado, los estados pueden acordar la entrega de una persona con el compromiso
que cuando éste requiera una extradición, la otra parte está obligada a otorgar la extradición. En términos coloquiales, hoy por mí, mañana por ti. Ahí no existe tratado. Esa es la excepción al principio de legalidad. Imaginemos que Guatemala quiere extraditar a alguien de Panamá, con quien no se tiene tratado de extradición. ¿Puede negarse Panamá a entregarlo? Sí, porque no hay tratado. Pero pueden acordar la entrega siempre y cuando Guatemala se comprometa a entregar a una persona cuando se le requiere. Ese es el principio de reciprocidad y es la excepción al principio de legalidad. Es que prácticamente un país entrega uno y el otro país le devuelve uno. Cuando se requiere. Licenciado, este caso es como lo que pasó con el presidente de Panamá y sus hijos. ¿Con el presidente? De Panamá y sus hijos aquí en Guatemala. Porque no hay tratado. Porque no hay. Lo mismo que pasó con Serrano Elías. Serrano Elías sale de Guatemala y se refugia en Panamá. Guatemala lo solicita, pero no hay tratado. Se negó a entregarlo a Panamá y a la fecha sigue viviendo en Panamá. Especialidad, principio de especialidad. Este también atiende al principio de legalidad. Este principio indica que la persona que se extraditó solo va a poder ser juzgada por los delitos o el delito que motivó la extradición. Por ejemplo, si Guatemala le requiere a México a una persona que debe ser juzgada en Guatemala por violencia contra la mujer, tiene que ser juzgado únicamente por ese delito. Aunque cuando esté acá surjan otros delitos, únicamente va a ser juzgado por violencia contra la mujer. No se puede juzgar por otro delito. ¿Vamos bien hasta ahí? El principio non bis in idem. Introducción al derecho. ¿Qué significa ese principio? Una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Regresemos al caso de la persona que es requerida por Guatemala por violencia contra la mujer. Resulta que lo requiere a México, pero México le dice que no procede en virtud que ya fue juzgado en México por ese delito. Entonces, no podría entregarse a Guatemala porque ya fue juzgado. Independientemente de haya sido absuelto o condenado, ya fue juzgado. Entonces no se puede traer por un hecho del cual ya fue juzgado. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso, la clase va a tardar 20 minutos. Doble incriminación. Otro principio. Este principio establece
que tanto en el país que requiere como al cual se le está requiriendo debe de estar tipificado ese delito. Si Guatemala requiere a alguien por robo, voy a seguir con México. En México debe estar tipificado también por robo. El otro principio es de inejecución de la pena de muerte. Este principio establece que todo aquel que sea extraditado no se le puede aplicar la pena de muerte. ¿Ustedes han escuchado al Chapo Guzmán? Este señor fue capturado en México y fue requerido por Estados Unidos. México concedió la extradición, fue juzgado en Estados Unidos y por los delitos que él fue extraditado sí cabe la pena de muerte. Pero como fue extraditado, no le pueden imponer una pena de muerte. A lo más que llegó fue la cadena perpetua. ¿Y qué hubiera pasado si lo capturan en Estados Unidos? Eso iba a preguntar. ¿Qué hubiera pasado si lo capturan en Estados Unidos? Ahí sí aplica la pena de muerte, porque fue capturado en Estados Unidos. No hay un tratado que respetarlo. Caso contrario, como si fue extraditado, no se le puede aplicar la pena de muerte. Actualmente están moviendo situaciones en Estados Unidos por pena de muerte. Yo creo que sí, en algunos estados, no en todos, pero sí aplican la pena de muerte. Hace como 4 días aplicaron la pena de muerte. Hace como 8 días aplicaron la pena de muerte. Y no sabían qué método utilizar, y entonces dieron una silla especial militar porque le iban a justiciar disparándole, ¿ya? 4 personas, y hubo presión, pero porque era una manera muy difícil de hacerlo. Compañeros, nos informan que hace 8 días se ejecutaron la pena de muerte en Estados Unidos. Sí, algunos estados, no todos. Hay, tal vez ustedes se recordarán de una banda de secuestradores más o menos en los años 90, los Pasaco. Esta fue una banda de la más cruel que existió en Guatemala. 2 fueron capturados y el jefe, creo que es de apellido Fuentes Luna, él salió y se fue a El Salvador. Los de acá que fueron capturados en Guatemala, más o menos en el 2000-2001, fueron condenados a muerte y fueron ejecutados. Más o menos 2000-2001. Esta otra persona que era el jefe de los Pasaco cometió hechos delictivos en El Salvador, lo juzgaron y está cumpliendo la condena. Ahora bien, cuando él cumpla la condena, si la sentencia indicara, la cual no he visto, pero sí indicara que será expulsado de El Salvador, lo tienen que expulsar a Guatemala, lo tienen que venir a dejar a las fronteras de Guatemala. Y procesarlo acá. Y procesarlo acá por los delitos que cometió acá, que están pendientes. A los 2 cómplices de él ya los mataron, ya los ejecutaron. Ahora bien, atendiendo a la
retroactividad o en dado caso la ultraactividad, en dado caso lo trajeran a Guatemala. Guatemala lo va a capturar en la frontera. En dado caso es expulsado. Pues si sale en libertad, Guatemala solicita la extradición. Si es expulsado, ¿se le puede aplicar la pena de muerte? No. ¿Por qué? Por la extradición. ¿Qué manda? Por la extradición. No, pero si es expulsado. ¿Qué manda? No, la ley que no beneficia al rey. Podría ser. Ahora bien, si es extraditado, no se le puede aplicar la pena de muerte. Porque está establecido que a todos aquellos que sean extraditados no se les puede aplicar la pena de muerte. Aunque sea guatemalteco. ¿Sí? ¿Qué manda? Una pregunta, ¿todos estos principios están regulados En la ley de extradición y en los tratados de extradición. Todos los tratados tienen que tener estos principios. Son los que se acuerdan cuando se suscriben. Ahora bien, si lo expulsaran del país, ustedes han visto que El Salvador declaró terroristas a todos los maderos, ¿verdad? Y se trasladaron a Guatemala algunos. Los capturaron acá y los fueron a dejar a la frontera de El Salvador y ahí los capturaron y los llevaron. Lo mismo pasaría cuando este Fuentes Luna salga de prisión, lo van a capturar, ahí está en la prisión, y lo van a traer a la frontera de Guatemala. Y aquí lo van a capturar y lo van a juzgar. Pero no se le puede aplicar la pena de muerte, porque en Guatemala no se puede aplicar la pena de muerte. ¿Y por qué a los cómplices sí? ¿Qué manda? ¿Y por qué a los cómplices sí? ¿Por qué a los anteriores no? A los anteriores sí. A los cómplices de él, Porque en ese entonces todavía no, Guatemala no había ratificado o llevado a cabo el Tratado de Derechos Humanos, que no se puede aplicar la pena de muerte en Guatemala. En Guatemala no se puede. ¿Hay algún medio para que sí se pueda? Tendría que romperse la cosa de San José. Tendría que denunciar el pacto de San José y salir del pacto. Salir. Y entonces Guatemala ya podría aplicar la pena de muerte, pero es un proceso. ¿Usted cree que sí la van a aplicar este día o ya no? No creo. No creo que sí. Van a venir los derechos humanos. No creo que se logre eso. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que sí conviene o no conviene? Habría muchas ejecuciones extrajudiciales. Pero si se aplica la pena de muerte, de todas maneras, si Pero sería hubiera ejecución extrajudicial es delito para el que lo cometa. existirían personas preparadas para realizar las ejecuciones. Y esas mismas personas que realizan las ejecuciones normalmente así ya por pena, digamos, ya están preparadas para ejercer ese mismo trabajo fuera de sus labores. Habría más asesinatos en la calle. Ajá. Tal vez no directamente de personas así civiles, pero sí por persecución política. Pues yo creería que eso no va a afectar, no haría un No cambio. valía. Creería. Se sabe que se hizo un estudio acerca de la longevidad que supuestamente un marero tiene, y dentro de ellos especifican que ellos llegando a los 30 años ya vivieron bastante, que gozaron su piso, pueden hacer lo que quieran, es decir que para ellos el acto de la muerte no implica mayor cosa, y dentro de ese ámbito ellos se sienten muy orgullosos de ser personas que han pasado los límites de la ley. Entonces, lejos de ser que le quieran coartar esa necesidad, para ellos es un halago ser un delincuente. Exacto, yo considero lo mismo, ¿verdad? El derecho penal, como lo hemos visto, es preventivo, pero ¿será que va a influir en la mentalidad de los delincuentes la aplicación de la pena de muerte?
¿Será que sí? ¿Será que se van a abstener ellos de realizar asesinatos? Porque eso trae la pena de muerte. Yo creería que no, pero ese es mi muy particular punto de vista. Yo soy el licenciado que yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Cultura y Deportes. Y allí había una sección que decía reinserción. Yo tuve la oportunidad de tener relación con los del Infiernito. Y era un grupo especial que tenía una celda así grande, ¿verdad?, donde ellos vivían y no se acercaba ninguno porque estaban circulados completamente. Y ellos hablaban de sus atrocidades, de sus asesinatos y todo, como que era un halago pues para ellos. Incluso me acuerdo que en esa oportunidad cuando yo llegué, las paredes estaban así como con lodo y me contaba aquel tipo que Smiley, que había tenido una dificultad la semana anterior y que las paredes estaban manchadas no por lodo, sino era por la sangre que se había coagulado, que había quedado ahí. Había un señor que había participado en el asesinato de unos turistas y lo cual él lo contaba como que era una payasada, pues. No les conté una vez que entré al sector 4B creo que es, de ahí de la zona 18. Bueno, eso es para cuando ustedes se gradúen. Les iba de anécdota. Resulta que más o menos en el 2008 llegó una señora a mi oficina y me dice, mire, necesitamos que asesore a 3 personas que fueron detenidas. Y dije, pero yo había tenido audiencia en la noche. Yo salí como a las 6 de la mañana de todos los tribunales, fui a la oficina, me iba a ir para mi casa y como a las 8 de la mañana llega la señora. Una persona normal. Bueno, pero yo no quería ir. Y eran 3 personas. Y le puse un precio alto por cada persona, porque yo no quería ir, ni sabía cuál era el delito. Lo aceptaron. Fue en el juzgado de turno. De aquí de Misco. Bueno, al dinero nunca le cae mal. Y llamé a otro amigo y le dije, mira, acompáñame en la audiencia, son 3. Y ellos tenían audiencia como a las 9 de la noche. Cuando llegué aquí a los juzgados de turno de Misco, antes estaban en el parque, frente al parque de Misco. Y estaba cámaras, televisión, telediario, noticias. Bueno, dije yo ahí ya algo estaba mal. Y entré, me presenté, me identifiqué. Mi amigo no había llegado aún. Y ya rápido llegaron los de la prensa. Mire, usted viene a defender a la araña. ¿Quién es la araña? ¿Quién es la araña? Y no me recuerdo cuál era el apodo de los otros. Resulta que la araña era la mamá del Esmero. Que los capturaron un día antes con bombas caseras para tirarle a los buses. Y resulta que el juez anterior, el día anterior, les había dado falta de medio. Y en las noticias le volaron al juez, ¿verdad?, que por qué había hecho nada. Y los capturan nuevamente el siguiente día. Se presentaron al juzgado y llegué yo. Y cuando entro, la señora y pedí platicar con los 3. Uno era la mamá, era el hermano y era un primo, que eran los del hermano. Y bueno, cuando yo me vi en ese problema, mejor les dije, miren, ustedes ya, los 3 no los van a dejar en libertad. Ya el juez anterior lo hizo y le fue mal. Dije, mejor busquen uno de la defensa pública, yo no les voy a cobrar por haber venido. Yo quería trabajar. Y me dijeron, no tenga pena, por favor, ayúdenme. Tuve que llamé a mi amigo y llegó, pero la cosa estaba muy complicada. Ellos no iban a salir, hiciéramos lo que hiciéramos. Vienen y llamamos a otra compañera. Ella era, imagínense,
unos paquetitos de marihuana que cuestan 20 quetzales. Los costaban, no sé. Y así es que los pagamos y nos pagan. Ahí en el parque estábamos. Y de ahí me tocó que ir, porque cuando uno acepta una defensa, uno se amarra. Y no puedo, aunque yo presente mi renuncia a la defensa, no me pueden sustituir, no puedo yo alejarme de la defensa hasta que venga el sustituto, no lo puedo dejar en defensa. Pero hay que aprender, no lo aprendí yo por las malas. Y resulta que estos estaban en el sector 4 y había que ir a platicar con ellos. Bueno, fui al sector 4 como a los 3 días. Ya lo pasé, uno deja su carnet, no pueden entrar cinchos, lapiceros, monedas, no se puede entrar, teléfono, no se puede entrar. Entré y bueno, le dicen a uno, se va, cruza a la izquierda, a la derecha y ahí llega, ahí toca la puerta. Uno entra, no sé si han ido ustedes alguna vez. Solo que solo por ejercicio lo hago. Y desde que se entra, todo el camino, imagínense que es esto, es una jaula larga. Uno entra y yo toqué la puerta. Y cuando uno arriba con pasamontañas, un guardia, y me manda las llaves, me tira las llaves. Y abro la puerta y entro y me dice, eche llave. Y yo le paso la llave. Paso más adelante y hay guardias, ¿sí? Con pasamontañas. Llego a la otra, hay una puerta de rejas. Me pasan otra llave. Quito llave, ahora deme la llave. Le paso la llave. Imagínense, uno está tras 2 puertas con llave. Y cuando estoy ya del lado de rejas y estoy frente a todo ese grupo de personas asociadas. Yo no creía que en Guatemala, yo lo había visto nada más por televisión de Estados Unidos. Sí, los mareros, los delincuentes, ¿cómo están? Están súper tapados, todos los ojos en él. Yo no lo creía y ahí lo vi. Y salieron mis 2 patrocinados con otros 2 a la par, porque siempre mandan a alguien que escuche lo que ustedes están hablando. Ahí no hay secretividad. Ahora imagínense que lo golpeen a uno y lo maten allá adentro. ¿Quién lo va a salvar? Nadie. Eso apréndanlo para su carrera. Yo lo aprendí hasta ese día. También fue el último día. Para llegar a eso. Entonces, regresando. Nunca había rezado tanto. Y lo peor es que a mí me gusta andar pelo. Yo me pelo. Y siempre me he dejado cantar. Y para mi mala suerte, andaba pelo. Es bien horrible. Si les dicen 4B, no vayan. A menos que les paguen bastante. Y regreso a lo que es la pena de muerte. Ahí, para mí, no influiría en nada que Guatemala aplicara nuevamente la pena de muerte. Para mí, no influiría. Porque estos señores siempre van adelante de la ley. La ley va atrás de la delincuencia. La ley penal surge por los cambios sociales que se han llevado a cabo. Porque hay nuevos delitos, porque hay nuevos crímenes. Entonces hay que legislarlos para sancionar al que los comete. Pero eso, desde mi punto de vista, para mí, no influye que se reactive la pena. Y además, ¿para quién va a servir? Si fuera válida de hoy en adelante, solo va a ser válida de aquí para adelante. Y los de aquí para atrás van a seguir igual. Imagínense estos, creo que fue en Pavoncito, que decapitaron a sus mismos socios, ¿no? ¿Será que la pena de muerte influye para que no maten gente afuera inocente que no tiene nada que ver con ellos? No. Eso es desde mi punto de vista. Claro que pueden tener otro punto de vista. Bueno, esa es la inejecución de la pena de muerte. No se puede aplicar la pena de muerte cuando una persona ha sido extraditada.
Y el otro principio es derecho de no entregar a sus nacionales. No me vayan a escribir así en el examen, porque no lo entiendo. Este principio indica que los estados se reservan el derecho de entregar a sus nacionales. Por ejemplo, Guatemala no debería, atendiendo a este principio, entregar a los guatemaltecos. Caso contrario, los debería de juzgar en Guatemala. A excepción de qué dice la norma. En el tratado. ¿Cómo anda? Que esté el delito en los tratados que tienen en los convenios. ¿Qué dice la Constitución? En el artículo 27. Artículo 27. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados al gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político con destino al país que lo persigue. Gracias. Entonces, ¿sí se puede otorgar la extradición de guatemaltecos? Sí, Sí, ¿por qué? que sea por los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. Por delitos de lesa humanidad y por delitos de derecho internacional, los delitos transnacionales. Ahora bien, por delitos, perdón, aquí es por delitos políticos. No es derecho, es delitos políticos. No se puede llevar a cabo la extradición cuando se solicita por un delito político. Este principio es muy subjetivo, en virtud que hay que establecer cuáles son los delitos políticos y aún más a quien se le requiere interpreta las causas de la extradición, y si al que se le requiere considera que es por delitos políticos, no se va a otorgar la extradición. ¿Cómo se dice cuando por ejemplo ahorita en Guatemala, que están persiguiendo a funcionarios del gobierno anterior? ¿Cómo se le denomina? Persecución política, gracias. Si el Estado cree o interpreta que es una persecución política, no va a entregar a la persona que se le está requiriendo. Por eso, este principio es muy subjetivo. ¿Qué manda? Así como en el caso de la ex fiscal de Maldana. De la ex fiscal. Y del otro, de la El fiscal de la FESI. Sí. El fiscal de la FESI. Aunque no sé si ya les presentaron alguna denuncia por delitos, pero sí podría interpretar. Por ejemplo, Alfonso Portillo, cuando estuvo en México, la primera vez, en primera instancia, México resolvió que no otorgaba la extradición porque era una persecución política. En segunda instancia, México otorgó la extradición, pero en primera instancia no la otorgó. ¿Por qué? Adujeron que era una persecución política. ¿Qué delitos no podrían interpretarse como persecución política? Cuando una persona muerte a otra, por ejemplo. Sí, es asesinato, sí, no es persecución política. Ajá. El narcotráfico, lavado de dinero.
obviamente no es persecución política. De ahí el Estado al que se le requiere podría interpretar persecución política y negar la extradición. También no se va a llevar a cabo la extradición por faltas. Y las faltas son aquellos delitos menos leves. Que las faltas tienen pena de arresto. ¿Cuál es la diferencia del arresto a la prisión? El arresto puede ser domiciliario. ¿El arresto? Es domiciliario. No. El arresto puede ser hasta por 60 días y en un lugar distinto de la pena de prisión. Habla de la pena de prisión donde van los condenados que tienen pena de prisión. Y la prisión más de 61 días. A veces hemos escuchado arresto domiciliario, ¿sí? Pero eso es totalmente diferente a la pena de arresto. El arresto domiciliario es una medida sustitutiva a la prisión mientras se lleva a cabo una investigación o se está llevando a cabo un juicio. Es totalmente diferente el arresto domiciliario a la pena de arresto. ¿Estamos bien hasta ahí? Disculpen, ¿y qué dijo del arresto domiciliario? El arresto domiciliario es una medida sustitutiva. 264 creo del Código Procesal Penal. Del Código Procesal Penal. Pero esa es medida sustitutiva. Hechos de tránsito, arresto domiciliario en hechos de tránsito. Ajá. Carga el Código Procesal Penal. Sí. Las clases de extradición. Vamos a encontrar la extradición activa. Y la extradición activa se da cuando un país, un estado, requiere a otro la entrega de una persona para ser juzgada. Vamos a poner, por ejemplo, Guatemala, que le requiera a Estados Unidos. Guatemala es el que está requiriendo. Esa es extradición activa. Y la extradición pasiva se va a dar cuando otro estado le requiere a Guatemala. Veamos que la extradición es una serie de pasos, ¿sí? Es una serie de etapas, ¿verdad? Es un proceso. Dentro del proceso, en la primera audiencia, se le pregunta a la persona que está siendo requerida de extradición si acepta la extradición. Si la persona indica que acepta la extradición, que acepta irse a que lo juzguen a otro país, eso es extradición voluntaria. Vamos a encontrar también la extradición espontánea.
Y esta se da cuando un sujeto se entrega a los órganos competentes para que lo extraditen a otro estado para solventar su situación jurídica en el otro estado. La persona se entrega para que lo extraditen. También vamos a encontrar la extradición en tránsito. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando alguien va de viaje, y imaginemos que va a Estados Unidos, que va a Washington. Pues resulta más barato incluso el boleto ir en un avión que haga escala en Costa Rica y de Costa Rica salga a Washington. Lo mismo pasa en la extradición, no por más barato, sino porque él, si sale de Guatemala y va a hacer escala en México, tienen que solicitar permiso a México para que ese extraditable pueda poner los pies en México y posteriormente salga a Estados Unidos, quien lo está requiriendo. Eso se llama extradición en tránsito. Solo va de paso, pero tiene que aceptar o tiene que hacer escala o tiene que poner los pies en ese otro país que nada tiene que ver con la extradición, pero se necesita permiso para que pueda llegar, en este caso, en este ejemplo, a México, que nada tiene que ver con los delitos que los van a juzgar en Estados Unidos. Solo es de paso y lo único que se requiere es el permiso. Buenas noches. Con la reextradición. La reextradición se lleva a cabo cuando una persona cuando una persona que ha sido extraditada y cumplida la pena es extraditada a otro país que lo requiere. Por ejemplo, Estados Unidos le requirió a Guatemala a una persona. Cuando esta persona cumpla la pena, pero allá fue requerido, va a ser enviado al otro país que lo está requiriendo también para que sea juzgado. Si la persona acepta irse, que se lo lleven, que lo extraditen, es voluntario. Cuando se lo requieren a Guatemala es pasivo, pero también puede ser voluntario si la persona acepta ir. Ahorita creo que están requiriendo a uno. Pero es más, o sea, será más como pasiva que voluntaria. Se da más pasivo, pero Guatemala también. Ajá, ahí es pasivo. Y como ellos no aceptan, la extradición es pasiva. Pero si aceptan ser extraditados en la audiencia, dentro del proceso, se convierte en voluntario. Pero sigue siendo pasivo. No van a la huelga ustedes.